ahorita que te escuchaba, se me vino a la mente esta cuestión de usos alternos o hacernos de recursos en este movimiento feminista de ejemplo, el lenguaje, ¿no? Actualmente ya las modificaciones que se hacen en el lenguaje para referirse a los hombres y a las mujeres es también un recurso muy valioso. ¿A qué me refiero? No sé si tienes este acercamiento en el uso de la E, de la X o de las y los. Ejemplo, el Día del Niño ya no se dice solo el Día del Niño, ya se dice el Día del Niño y de la niña. Ok, sí. Como este desdoblamiento de ya no solo es todo en término masculino, ya no es todo en término de hombre, sino que también ya abrimos el panorama y ahora hace parte también en el lenguaje a la mujer, porque pareciera que la observación feminista, ¿no? Bajo el lente feminista, en el lenguaje también había este tipo de desigualdad, ¿no? Como que todo era referido en términos masculinos. Entonces, a mí este tipo de actos se me hacen importantes, relevantes, porque si a lo mejor no te habías percatado de los movimientos que están sonando en la sociedad, cuando lo ves en un texto, en la red social, te quedas como anclado ahí de, ¿qué está pasando? ¿No? ¿De qué me estoy perdiendo? Y entonces retomas lo que está sucediendo y desde ahí a lo mejor ya se sembró la semilla de la sociedad está cambiando, está evolucionando. Sí. Siento que aunque sean modificaciones pequeñas, pero a través del tiempo, un niño puede ver, ok, well, no solamente es del niño, es la niña. Ok, vamos a incluir a una niña, vamos a incluir a las mujeres, ¿no? Entonces, se me hace padre, se me hace una muy buena idea. Aquí, no sé, no lo he visto tanto o no me he informado de eso, pero me imagino que es algo que también lo han hecho aquí. No me sorprendería. Sí, quizás sí, yo quiero pensar que así es. Obviamente yo lo veo en nuestro idioma, es un tanto más difícil usar esta moda de la X, porque también la usan como para ya no poner la A, ¿no? En referencia a lo femenino, o ya no poner el E o la O en referencia a lo masculino, pero bueno, sí se usa la X o de repente la E, ¿no? Entonces, es divertido incluso encontrarte con este tipo de textos, pero como te decía, ¿no? Ya este tipo de cuestiones, de cambios, siembran esa semilla de aquí hay un cambio, aquí hay una trascendencia, aquí hay alguien buscando un cambio y se me hace plaudible. Sí, a mí también. Y yo siento que es como te digo, es como... la forma que podemos cambiar todo esto es informándonos más, leyendo más, teniendo empatía y hablando entre familia a veces, cortando esos patrones. A veces uno no quiere meterse en lo que no le importa, pero hay ciertas conversaciones que no van, que a veces tachan a la mujer y nadie dice nada, ¿no? Es como que, espérame, ¿no? Y es donde yo entro, por eso soy como soy, siempre entro ahí porque todavía tachan a la mujer, ¿no? Pero es que ella es loca, pero ¿por qué se metió con él? ¿No? Entonces es cuando, espérame, pero ¿por qué solamente ella? ¿Por qué él también? ¿No? Entonces yo tengo mucho eso que yo a veces me meto en las conversaciones y espérame. Vamos a analizarlo bien, porque no sé, para mí eso es muy importante. Yo sé que a veces las personas no quieren decir nada al respecto, pero siento que cuando estás con tu familia, tus padres, y dicen cosas que no, a veces uno tiene que decir, espérame, vamos a verlo de esta manera. ¿Qué tal si lo vemos de esta manera? No los voy a hacer cambiar de parecer, obviamente, pero pues se trata, ¿no? La lucha está ahí. Pero la iniciativa está, o sea, y eso está muy bien, Vane, o sea, ese cambio de conciencia de decir, ¿por qué callar? O sea, ¿por qué por dogma estar de acuerdo con lo que dice tal figura o porque así siempre se ha manejado en mi familia o en mis generaciones antecesoras? Tiene que ser así, no. Creo que es bien importante ese cambio de conciencia y decir, bueno, empecemos a expresar, empecemos a compartir con el otro lo que pienso,
con lo que ya no estoy de acuerdo, porque evidentemente no nos está trayendo esa paz en mí, en mi comunidad, en mi familia. Entonces, ese recurso sí es importante en este cambio. El diálogo, el expresar, el compartir, la empatía, como tú señalas, es importantísima. Empatía de mujer a mujer, ¿no? La empatía también, si podemos allegarnos de la empatía del hombre hacia la mujer, genial, ¿no? Es algo agregado, es algo importantísimo, que de hecho la actitud del hombre ante este tipo de movimientos es trascendental. Sí, la verdad. Y es también aceptar diferentes opiniones. Entonces también tenemos que ser mente abierta, que no todos van a pensar como tú y está muy bien. La cosa es hablar de estas cosas para aprender uno del otro. A lo mejor al último no están, a lo mejor de todas maneras no van a estar de acuerdo, pero hablarlo, no estar todo el tiempo en la defensiva, ¿no? Es que, ¿me entiendes? No, pues es que hablarlo. Vamos a hacer preguntas. Hay que preguntar para entender, no solamente asumir o tachar a una persona de esta manera. Entonces, yo digo que es a preguntar, conversar, el diálogo, como tú dices. Siento que siento que vamos a llegar muy lejos si hacemos eso, ¿no? No tiene nada de malo. Es que como hoy en día ya no puedes hablar de nada, entonces todos te tachan como que, Vanessa tiene esta opinión. Estoy preguntando. Si no sé algo, pregunto. Y no tiene nada de malo mi opinión. O sea, ya me van a cancelar porque, ¿me entiendes? Eso no está, a mí no me gusta eso, que ya cancelan a las personas porque tienen otra opinión. Bueno, pues vamos a educar a esta persona. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Sí, es que definitivamente cuando excluimos, perdemos más que ganar, porque te pierdes de escuchar al otro, de enriquecerte con el otro, con lo que el otro opina. Y evidentemente, no solo el cambio, en alguna conversación me preguntaban, ¿cómo crees que sería el cambio real, ¿no? Para que ya no haya esa falta de equidad con la mujer. Y yo pensé que no solo son cuestiones legales, no solo es cuestión de un cambio sociocultural, no solo, como he dicho, de esta cuestión del seno familiar y que cambie cómo te crían y bajo qué ideales, etc. Pienso también en esa representación de la que justamente estamos hablando, en la que una mujer viene, alza la voz y te platica a ti como comunidad feminista su experiencia, ¿no? Hay mujeres que nunca han tenido alguna experiencia como tal de discriminación o de desigualdad ante el hombre, pero vienen y se topan con este tipo de testimonios y empiezan a desarrollar esta empatía por la lucha feminista. Porque también hay mujeres que definitivamente son mujeres, viven en otro tipo de circunstancias y pareciera no verse inmiscuidas ni de conocimiento de este tipo de movimientos. Y sin embargo, cuando escuchan el testimonio de una mujer que es activa en esto o que está en acuerdo con esta lucha, cambia su chip mental, ¿no? Es como de, claro, hay mujeres que viven esto, hay mujeres que necesitan del apoyo de nosotras mismas para que haya un cambio. Sí, para que se empoderen más. Yo siento que si mujeres ven que otras mujeres están con ellas, entendiendo su caso o no, pues qué padre, ¿no? Nos dan más ganas de empoderarnos más y hablar, ¿no? Y defendernos ante ciertas discriminaciones. He visto mucho también en el movimiento feminista el problema de la aborción. Eso es muy tocado, ¿no? ¿Y qué piensas? Eso es algo muy, muy radical también. Es algo como que, híjoles, obviamente las feministas creen en aborción y hay muchas otras mujeres que están en contra de eso. ¿Cómo tú ves esa situación? ¿De la adopción? De la aborción, aborto. Ok. Mira, aquí en México te planteo primero la cuestión social. ¿Cómo está aquí, por lo menos en mi estado, Hidalgo? No sé si te compartí en algún momento, aquí ya está aprobado legalmente. Aquí las mujeres, llámese por violación o por decisión propia, porque definitivamente no quieren tener al producto,
ya son libres de ir a un hospital y gratuitamente se les practica el aborto. Oh, wow. Esta situación ha provocado disidencia, ha provocado diversas reacciones a nivel familiar, a nivel, sí, claro, o sea, la comunidad se manifestó desde el nivel religioso, desde la idiosincrasia de la misma comunidad, porque pareciera que a nivel sociocultural no estábamos preparados para una decisión de esta naturaleza. Entonces, claro que el movimiento activista, pues, celebró lo que para ellas es un triunfo, porque evidentemente es algo que se está buscando, ¿no? Dejar ese conservadurismo que se ha estado practicando continuamente, en que la mujer obligadamente por su sexo tiene que traer niños al mundo, ¿no? Entonces, pues lo celebraron, esa parte activista, pero otra parte de la comunidad, pues definitivamente no lo celebró, al contrario, ¿no? Buscaban que esto tuviera un retroceso, que hubiera una vuelta atrás. A nivel religioso, que tú lo tocabas hace un momento, hubo también marchas pro vida que decían, es que esto no puede ser posible en una sociedad, hablo de aquí, de mi estado, donde todavía somos un tanto conservadores, se le da lugar a la institución familiar. Entonces esto crea revuelo, o sea, esto crea muchas emociones encontradas en la sociedad. Hay mujeres que dicen, bueno, yo no lo practicaría, pero estoy a favor de que una mujer si sabe que no tiene las condiciones, llámese económicas, llámese estados mentales, madurez mental, X, Y, incluso la edad, pues ella decida no tener al producto, ¿no? Entonces, esto siempre va a generar un encuentro de opiniones y que es entendible. Sí, es entendible, y la cosa es que también, de nuevo, analizar la situación, porque para mí es primero, antes de criticar a una mujer que quiere abortar, te tienes que preguntar, ¿esa persona fue educada de sexo? A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, depende también la edad, depende si fue abuso sexual. Entonces, son tantas cosas. Entonces, no criticar, conocer a la persona por qué está haciendo lo que está haciendo, y está en todo su derecho para hacerlo. También una mujer tiene que preguntarse, ¿no? Pues tengo, como tú dices, económicamente estoy bien, soy madre soltera, a lo mejor se va a quedar el papá del hijo conmigo, a lo mejor no. Son tantas cosas, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo digo que está muy bien si tú quieres abortar. Porque hay mucha controversia de esto de que si el hombre tiene algo que decir de la aborción. Mi opinión también, todo depende. Yo siento que si yo estoy casada y yo quiero abortar, pues yo le tengo que hablar a mi pareja en ese aspecto, pero hay ciertas feministas que no están de acuerdo con eso. No sé, yo estoy muy así como que, híjoles, pues yo le tengo que decir a mi esposo, ¿no? Él hizo el hijo conmigo, entonces, pero ¿tú qué piensas al respecto cuando pasa todo eso? Mira, pienso que cuando la mujer lo decide, impera mucho la situación. Sí. Evidentemente, si planteamos, ejemplo, una mujer que está dentro de un entorno de hogar, ¿no? De matrimonio, creo que hará partícipe al cónyuge, ¿no? Al esposo, y quizás los dos tomarán la decisión de si están preparados por el momento conyugal, o están preparados económicamente, o si hay espacio por la vida laboral, ¿no? Pero si estamos hablando de una situación totalmente diferente, en donde fue un bebé no planeado, donde la chica es soltera y solamente fue embarazada por el novio, y el novio no piensa hacerse responsable, y entonces la chica está sola porque tampoco vive con sus padres, ejemplo, ya la decisión creo que va a tender a que sea de ella solamente, ¿no? O se vea definitivamente obligada por los padres a decir, no te permito
esa situación. Y viene nuevamente la influencia de la familia, ¿no? Que recae en los hombros de la mujer. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Es que todo depende de la situación, ¿no? También he oído casos donde dicen, no, pero ¿qué pasa cuando una mujer solamente se la pasa abortando? Luego, primeramente, ¿cuáles son esas estadísticas? Las estadísticas, tenemos que ver las estadísticas. ¿Qué dicen las estadísticas? Dicen que muchas mujeres lo hacen por diversión, porque lo dudo. Okay, lo dudo. Una mujer no va a decir, deja tener sexo y para abortar, ¿no? Así contenta llega, ¿no? O sea, a veces tachan a las mujeres de esa manera. Pero me imagino que hay ciertos casos de mujeres que sí han abortado muchas veces. Y ahí es donde los doctores se tienen que meter y decir, tú necesitas un psicólogo, porque lo que estás haciendo no está bien. Hay algo ahí, ¿no? Porque también siento que hay un cierto límite, como que espérame. Es entendible, se respeta, pero ya cuando es abuso, cuando lo haces 8, 9, oye, órale, como que qué está pasando con tu vida, ¿no? Es como que ahí sí tienen que intervenir, ¿no? Ciertas personas, ¿no? Claro. Es como lo que decimos, ¿no? Esta cuestión de aborto, la cuestión del feminismo, todo esto va a generar múltiples actitudes, múltiples respuestas que quizás estemos abordando, que quizás algunas no las estemos considerando en esta charla, pero es parte de la agenda, porque como decíamos, lo que busca el feminismo es cubrir la mayor cantidad de objetivos para poder cubrir el bienestar de la mujer. Entonces, el aborto entra dentro de esto. ¿Por qué? Porque definitivamente tiene que ver con la reproducción, ¿no? Y es algo que pues pareciera únicamente de la mujer porque pues es el sexo que le tocó y entonces ella decide si tiene, si procrea, si no procrea, entonces es complejo y si la sociedad está preparada o no, es agenda del grupo feminista y pues tenemos que comprender, tenemos que respetar que hay mujeres que necesitan de este tipo de legislaciones. Sí, muy de acuerdo. Y también siempre les digo a mi audiencia que tenemos que también ver el sufrimiento del hombre latino, porque a veces no queremos hablar de eso. No, ¿por qué van a sufrir? No, sí sufren. ¿Por qué? Porque yo lo he visto y yo lo analizo cómo crecen, ¿no? Entonces, creo que también tenemos, si abrimos nuestro corazón y entendemos más a los hombres porque son como son, obviamente eso no es implementar una excusa para ya, ¿cómo se dice? Quitarle lo que están haciendo, abuso sexual. No, eso nada más entender psicológicamente por qué son así, ¿no? Entonces, siento que eso ayudaría muchísimo a las mujeres a entender también a los hombres. Y eso lo que también quiero que entiendan, que los hombres, la razón por qué no se expresan es porque así crecieron. Si a un niño siempre le dices, mira, no llores porque no eres mujer, bam, por eso no se está expresando, se le hace más difícil. Y yo siento que hay muchos hombres que están pasando por muchas cosas que mujeres al igual. Entonces, y es algo que no queremos hablar y eso no se me hace justo tampoco. Claro. Sí, porque incluso una secuela del propio feminismo tiene que ver con eso, el callar al hombre, ¿no? El excluirlo, pareciera que has dominado tanto y entonces ya no tienes nada que aportar y decir porque ahora la que tiene que hablar soy yo y la única que sufre soy yo. Evidentemente es una gran equivocación, como tú lo dices. El hombre también tiene mucho que decir desde su propia vivencia como hombre, porque también se le está agrediendo. O sea, también ya hay una situación de rechazo, de discriminación porque eres hombre y entonces no puedes entender mi lucha y tú qué vas a saber si eres hombre y gozas de privilegios, cuando realmente pues no es así. Como te decía, generalizar más allá de enriquecer nos lleva a limitarnos, ¿no? Nos vuelve rígido, nos cuadra, nos vuelve radicales, como decíamos, ¿no? Entonces hay que acá se está dando mucho, no sé si has oído del Me Too Movement, no sé si se oye allá el Me Too Movement. Me Too, sí. Ajá.
Sí, Vane. Aquí el movimiento que ha crecido más es ni una menos, porque evidentemente aquí, estadísticamente hablando de las muertes, de los feminicidios que se viven en el país, es una cantidad atroz, o sea, alarmante. La situación de feminicidios en el país es tremenda. La violencia contra la mujer a ese nivel son cifras que cada año aumentan drásticamente. Entonces, aquí el movimiento que más ha crecido o la manifestación que hace más presencia es ni una menos. Y sí he escuchado mucho también del movimiento que nos estás compartiendo. Hablando de eso, de las muertes de las mujeres, o sea, ¿qué hace el gobierno al respecto? ¿Habla de eso? ¿Está hablando de cómo podemos mejorar? ¿Cómo puede mejorar eso en México? ¿O qué está pasando? O sea, ¿se está involucrando demasiado el gobierno o no? ¿O tú no ves una gran diferencia? Pienso que aquí únicamente el gobierno lo que hace, y bueno, es lo que le toca desde su trinchera, es la legalidad, ¿no? Las leyes que amparan, que promueven que ya no haya este tipo de asesinatos, porque se piensa que, bueno, si la cantidad de años que vas a pasar en prisión por cometer un delito de estos va a ser el cambio, y evidentemente se ve que no. O sea, no porque le incrementen los años a un tipo de homicidio, en este caso el feminicidio, ya nos cubrió y nos amparó y entonces ya las mujeres andamos tranquilamente y seguras, no. O sea, y es lo único que ha hecho el gobierno aquí en México. No digo que esté bien, no digo que esté mal, sin embargo, no ha sido la solución para la violencia e inseguridad que vivimos aquí como mujeres. Uh-huh. Ya, eso es lo que veo mucho, ¿no? En México. Acá, obviamente que me imagino que en donde quiera hay corrupción, ¿no? Pero acá, la verdad, no se oye tanto eso de que matan a mujeres. Entonces, se me hace muy interesante. Y si pasa eso, son más firmes con las leyes aquí. Es como que si pasa eso, o sea, todos van a la cárcel y se le hace el juicio. Y no sé, a lo mejor estoy mal, no sé, pero no veo tanto eso en México, siento que a veces no les dan tanta importancia, no lo meten a la cárcel a las personas en México, o estoy mal. O las leyes es un poquito como ligeras o no les importa tanto, así yo lo percibo, pero a lo mejor estoy mal. No, coincido con tu percepción, Vania. Aquí la cuestión de justicia, de legalidad, de nuestro sistema, sí es bastante más lento, por ponerle una etiqueta, en el sentido que sucede el hecho, sucede el feminicidio y las investigaciones tardan años y entonces si no hay los recursos para determinar qué sucedió y entonces se vuelve cada vez más lento y es que no se encuentran pruebas y es que no hay testimonio y entonces el caso se va olvidando, ¿no? Y la gente también se desgasta, o sea, hay este sentimiento de ¿para qué continúo con el proceso si yo sé que mi propio sistema pues no me apoya? O sea, evidentemente olvida los casos, porque aparte no es el único caso, o sea, hay muchísimos, ¿no? Entonces, es triste la realidad de justicia, de impartición de justicia en nuestro país, pero ¿qué hacemos, no? Más que esta parte de procurar nuestra propia seguridad, ¿no? A nivel individual, colectivo, comunitario, porque es lo que también se busca, ¿no? Si tú ves una mujer cuando vas caminando, aquí se decía mucho, acompáñate de la otra, ¿no? Para que evidentemente pues te sientas pues segura, por lo menos acompañada, ¿no? Y es lo que ha desencadenado la impartición de justicia en nuestro país, que lejos de abrigarte del sistema, pues entre tu comunidad, ¿no? Entre mujeres nos cuidemos. Claro, claro. Ya es triste, yo no sé qué significa vivir así. Porque también sé que en el estado creo que de Chihuahua, era donde hasta hicieron una película, ¿no? De las mujeres que estaban asesinando. Juárez, sí. Juárez. ¿Cómo va esa situación? Sí, sí. ¿Todavía está igual la situación?
Igual, igual, incrementándose, la preocupación de la comunidad es cada día creciente, o sea, esto no tiene un cambio, esto más que ir en retroceso va aumentando y desafortunadamente el sentimiento de inseguridad en las mujeres es mucho y yo creo que la principal lucha de feminismo en nuestro país es esta, seguridad para las mujeres. Por eso te compartía que el movimiento que más ha sonado aquí en México es el famoso Ni Una Menos. ¿Por qué? Porque es alarmante. No recuerdo si en la semana pasada escuchaba en las noticias que se decía que por cada 2 horas hay una desaparecida en México. Wow. Cada 2 horas. Entonces, ¿cuántas en el día? ¿Me explico? Entonces, es alarmante, es preocupante. ¿Cómo se mejora esto? O sea, como obviamente siento que el gobierno tiene mucho que ver aquí, obviamente siento, ¿no? O sea, si el gobierno ayuda más a cada estado, pero no sé de qué manera, o sea, pero tiene que haber algo para mejorar esto. Pero ¿cuál sería la solución para ti? ¿Qué sería algo que, cómo? Mira, tendríamos que dividir este tema en no solo en el sistema de justicia, que en este caso hablamos de seguridad, ¿no? Como de cada policía por cada metros cuadrados, ¿no? No solo es eso, no solo es la cultura social que se tiene hacia el cuidado de las mujeres, sino también ya en la parte muy clínica, muy psicológica, pues tendríamos que ver qué sucede con este grupo de hombres que se dedican a cometer estos actos, ¿no? Sus condiciones mentales, qué está sucediendo, si hay alguna patología, convulsión, claro. El impulso, ¿no? Porque habrá asesinatos que únicamente son en calidad de, es que la mujer tenía un romance y la asesina el esposo, por ejemplo. Uh-huh. O el crimen porque el hombre tuvo este impulso y compulsión de violentar a la mujer sexualmente y después la mata, ¿no? Entonces, ya esta cuestión clínica tendría que ser muy de estudio, muy de revisar qué está pasando en ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, Ciudad Juárez, qué está sucediendo a nivel psicológico con estas personalidades, qué está sucediendo en la sociedad en esa zona específica, que en todo el país tendríamos que revisar también, pero bueno, las cifras más sorprendentes son en el norte, ¿no? Entonces, bueno, la solución, como te decía, tiene que ser revisada en cada uno de estos puntos. Es extensa, es compleja, pero desde mi ejercicio, ¿no? Tendría que ser eso, ¿no? Como revisar estudio de casos, qué está sucediendo en esa sociedad, definitivamente qué está alterando, porque, bueno, no solo es la cuestión de lo que sucede o cómo se adoctrina la conducta del ser humano, sino, ya revisamos otra, que es la crianza, tiene que ver también con la alimentación. Había un estudio que decía que entre más consumo de carnes rojas se tiene, hay un incremento de agresividad en el ser humano, ¿no? Y también de apetito sexual, se decía. ¿Por qué? Por las hormonas que ya se le inyectan a los animales, entonces tiene esto una alteración en el ser humano e incrementa, ¿no? Y se me ocurre, y lo comento, lo pongo al tema, porque pues eso me compete, ¿no? Desde mi campo. Es complejo porque no es una situación de ayer, no es una situación que vamos a resolver con un solo estudio, ni solos, porque bueno, también para ese tipo de situaciones requerimos de apoyos, requerimos de recursos. Entonces, bueno, es una situación muy compleja, ¿verdad? O sea, la resolución de esto no es solo en un campo o en una área, ni requiere un momento, requiere años. Sí, es como a veces, es como acá en Chicago, hay una situación igual, pero con violencia, no tan igual, pero pues la gente está muriendo también aquí, pero por pandilleros, por violencia de pandilleros. Es literalmente, ha visto casos que estás caminando en la calle y te dan. ¿Me entiendes? Es así. Mucha gente inocente se ha muerto. Mi hermano fue víctima de eso. Entonces, eso se da mucho acá. Entonces, muchos quieren
tacharle a una persona una responsabilidad. Le digo, espérame, pero es que son muchos factores en cómo tú puedes cambiar una situación. Una sola persona no va a cambiar. Quieren que el jefe de policía cambie todo y ya lo quieren correr porque no hace nada, pero ¿qué está en sus manos hacer algo? Eso viene desde casa. Eso viene también, siento que el gobierno también tiene que hacer muchas cosas para implementar, para que esas comunidades de violencia estén mejor. Entonces, ahí sí siento que tiene la responsabilidad del gobierno, que puede ser mucho eso. Porque obviamente aquí las comunidades violentas no se parecen a las comunidades donde viven más o menos. Es más que el sentido común y los niños crecen diferente, ¿no? Entonces, son muchos factores. Eso sí, es difícil tachar como que esto tiene solamente la solución o esta persona, pero es demasiado. Y siento que lo más importante es de casa. Yo siento que eso es más de casa y ser más estricto con las leyes. Yo siento que eso puede hacer una diferencia en México. No sé, siento que pues encontrar al asesino y ponerlo en la cárcel. Sé que eso no va a causar la solución, pero pues tan siquiera van a decir, híjole, si hago esto, me van a meter a la cárcel por muchos años, ¿no? Entonces, no sé. Siento que eso sería es muy importante al igual. Sí, claro, o sea, como te decía, la legalidad, la impartición de justicia sí es trascendental. Sin embargo, pareciera que aquí no funciona, ¿no? O sea, pareciera que aquí a la comunidad, no al hombre que pretende y lo hace, no le impacta el decir, serían tantos años, o sería pasar por este juicio, y entonces me retracto de hacer mi acto. No, porque precisamente lo vemos en la estadística, van creciendo este número de asesinatos y entonces es donde dices, como lo decías, ¿no? Esta cuestión de no solo es de este lado, no solo es de esto, es un concepto que abarca muchos aspectos. Wow, yeah, es algo muy, muy triste de oír, muy triste de oír. Te iba a comentar, para las mujeres o las personas, hombres o mujeres, que quieran buscar ayuda, no sé si en México, me imagino que sí lo tienen, ayuda gratuita, que pueden hablar con un profesional. Si me puedes dejar esa información también sería genial, sí. Pero me imagino que sí existe también en México como aquí, ¿verdad? Sí, claro. Hay en los 3 niveles, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal, ¿no? O sea, donde tú te encuentres, te puedes abrigar de estos centros donde hay ayuda, no solo psicológica, también hay asistencia médica, legal, asesoría jurídica, o sea, esto sí se ve también aquí en el país. Y sí, claro que sí, yo te puedo allegar centros, teléfonos, etc. Yo te lo allego y lo compartes para tu audiencia. Sí, claro que sí, porque muchos me han preguntado, dice, ¿dónde busco ayuda? Y le digo, hijo, es que no sé, luego te puedo dar información aquí, pero obviamente no eres de aquí, pero sí, eso sí me gustaría compartir para las personas para que no se sientan tan solas, ¿no? Y eso todo es gratuito, ¿no? Y tengo entendido también que les ayudan mucho a las mujeres, ¿no? México, cuando las mujeres ya empiezan a hablar, ya sea si son maltratadas, hay como muchos recursos para ella, ¿no? Sí, ya hay instituciones, ya hay organizaciones en donde tú te sientes identificada con violencia de género y ya acudes a tu unidad de género y ya expresas tu situación, qué es lo que estás viviendo, y entonces te asesoran, te ayudan psicológicamente, como te decía, o si la situación ya amerita una asesoría jurídica, también. Entonces, todo esto es gratuito y sí hay los recursos federales, te decía también a nivel estado o municipal, para que en donde tú te encuentres te puedas allegar de estos recursos y te des el valor de ya expresar lo que tú vives, y hasta donde tú quieras proceder. Perfecto. Es muy importante porque hay muchas personas que no saben. Entonces, eso es muy importante implementar esa información. Por último, antes de irnos, ¿cuál sería tu consejo a esas personas que
no están de acuerdo con las feministas. También quiero que les digas qué sería, cómo podemos cambiar esto para poder unirnos los hombres con las mujeres. ¿Cuál sería tu consejo? Mi consejo va a radicar en dos cosas, en la escucha y en la empatía. En la escucha que tanto ya platicamos hoy de la joya que significa esto de escuchar al otro, de compartir, de abrirnos y no quedarnos con esa mente cerrada de lo que yo pienso tiene que priorizar sobre lo que piensa mi compañera, mi amiga o mi propio novio, mi pareja, ¿no? Es adentrarnos al mundo del otro, ¿no? Y permitirme enriquecerme con lo que el otro piensa, con lo que el otro está viviendo y entonces ser empático con él, ¿no? Es el segundo punto en el que yo hablo, en el que aborda mi consejo de si somos empáticos con los demás, si somos más sensibles a la realidad que viven otras mujeres o que también están viviendo otros hombres al acompañar a estas mujeres en su lucha. Creo que esto nos va a dejar más, nos va a acercar a un cambio real, mediático, desde nuestras trincheras. Si yo desde aquí como profesional empiezo no solo a escuchar a la otra, sino quizás afuera, entender lo que está pasando en mi sociedad y me permito compartir, dar puntos de opinión y recibir otros puntos de opinión, esto nos va a enriquecer como sociedad, nos va a permitir crecer, porque evidentemente cuando escuchamos al otro, nuestro mundo, nuestras estructuras mentales también cambian y de ahí parte nuestro comportamiento y nuestras emociones y sentimientos hacia la sociedad. Entonces, espero que tu audiencia se nutra de esto que hoy compartimos, que se valga de alguna de estas tantas experiencias que conllevan la lucha feminista y bueno, aquí estamos, Vane. Bueno. Sí. Bueno, Montserrat, creo que ya terminamos con la conversación. Me dio mucho gusto que habláramos de eso y ojalá que podamos hablar de otros temas también, ¿no? Porque hay demasiados temas que me interesan hablar hacia el público. Muy bien, Vane. Yo soy materia dispuesta. Nos ponemos de acuerdo y me indicas qué temática te gustaría abordar, sobre todo tu audiencia. Supongo que también tienen por ahí sus temas de interés, entonces aquí estamos. Para las personas que no saben, ¿qué tipo de terapias haces para que te puedan consultar en el futuro? Claro, yo soy terapeuta de tipo psicoanalítico. Entonces, bueno, si yo tuviera o alguien quisiera tener alguna asesoría o algún tratamiento conmigo, te puedo dejar el nombre de mi página en Facebook y ahí me pueden encontrar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Montserrat. Que te la pases muy bien. Un gusto, Vane. Cuídate. Saludos. Bye. Bye, Vane.